Libros, recuerdos y canciones. Ya comienza Literatura al Margen. Un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Federico Falco es un escritor argentino del que se ha escrito mucho. Considerado como una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea latinoamericana, Falco se ha destacado por ser un cuentista ejemplar, sencillo y cauto, mortal. Sus textos, de una sutileza catastrófica, son siempre sobre la cotidianidad de la pérdida o del amor. Por eso uno lo lee y lo relee tantas veces, hasta convencerse de que en ese lenguaje que habitamos todos ocurre la genialidad. Federico, bienvenido a Literatura al Margen de la HJCK. Muchas gracias, es un placer estar acá. Federico, yo quiero que iniciemos con un tema que me gusta mucho, se reedita en Colombia por Laguna Libros, Cielos de Córdoba, que es esta novela que escribiste hace ya bastante tiempo, y estuve mirando sobre lo que has dicho de estas reediciones que tiene la novela. Encontré una frase que decía: es extraño ponerse en la piel de alguien que fui yo, es decir, ese Federico que fuiste hace muchos años, y quisiera que hablaras un poco de eso, porque el escritor siempre como que está cambiando de piel por los de los personajes también, pero también por sí mismo. Y en el caso de esta novela, sobre todo, ha pasado mucho tiempo. La primera edición es del 2011 y, si no me equivoco, la novela la escribí en el 2008, la terminé en el 2008, 2009, tardó un par de años en publicarse. Entonces es otro momento de la vida, totalmente diferente, otra situación. El lapso temporal es muy grande y uno va cambiando todo el tiempo. Cambia tus situaciones de vida, cambia el lugar donde vivís, cambia tu historia, la gente a la que conoces, con la que te relacionás, las ciudades en las que vivís. Y también cambian los temas que te interesan, ¿no? Hay un montón de cosas de Siglos de Córdoba que, por supuesto, son temas centrales para mí, que me siguen interesando, que me siguen convocando, pero tal vez ya no de la misma manera, ¿no? Como que hay, no sé, creo que es una novela escrita casi de juventud, con no tanta experiencia, y ahora estoy en otro momento de mi vida, pienso cosas diferentes sobre algunas situaciones, sobre algunos personajes, mi mirada cambió. Eso, digamos, del el cambio de la mirada, pues que digamos que ocurre porque pues todos estamos como en proceso de envejecimiento total, a veces suele ser incluso un poco traumático, ¿no? Como cuando uno se da cuenta que pensaba unas cosas en cierto momento de la vida y ahora piensa otras. Para vos, ese cambio de mirada que mencionas, ¿cómo ha sido? O sea, ¿lo has notado desde la escritura, desde tu parte creativa, o literalmente ha atravesado todo? Yo creo que, por un lado, cambiamos todo el tiempo porque somos seres humanos inmersos en el tiempo y el tiempo nos arrastra hacia adelante y nos cambia. La vida nos cambia, las relaciones con los otros nos cambian, nuestro propio cuerpo va cambiando. Entonces, hay algo de eso que siempre está, ¿no? Que uno lo siente. Y después hay algo del el cambio en las expectativas que uno tiene, en la manera en que va mirando la vida o la escritura, en la relación que mantiene con un texto o con los personajes de ese texto, ¿sí? Hay algo en la escritura que también cambia y que tiene que ver con el deseo, las ganas, cómo sostener el deseo después de tanto tiempo, cómo afianzar o no, o cómo dejar pasar ciertas cuestiones de la escritura. Yo creo que en el fondo uno
siempre es más o menos el mismo. Así como cambiamos todo el tiempo, por otro lado es muy difícil cambiar. También es como una constante humana, ¿no? El resistirse al cambio. Y a su vez, además de esa resistencia, no sé cómo llamarlo, pero hay como una especie de núcleos de coincidencia que uno más o menos mantiene en la vida, que es muy difícil cambiar, como ve el mundo desde un determinado lugar, piensa las cosas desde un determinado lugar, podés acomodar ciertos grados tu postura ideológica o tu postura, digamos, moverte un poco, pero creo que hay algo que viene un poco por definición, que es más un trabajo de aprenderse a reconocer en todo caso, eso que ya está en uno. Todo eso me parece que está superpuesto en la idea de cambio. Y me gusta esa tensión, Federico, entre el pueblo y la ciudad, entre estos paisajes a veces un poco abrumadores, si hablamos de Argentina, como de la Pampa o de la cordillera, si habláramos de Colombia, y también el paisaje abrumador de las ciudades. Y me gustaría que me hablaras de esa tensión o como de ese dúo en tu trabajo. Es una tensión que siempre está, ¿no? Me parece que si uno nace en algún lugar pequeño, siempre hay como una marca, por lo menos en Argentina, que tiene que ver con, sobre todo con los estudios, que se pueden continuar hasta un cierto punto, con ciertas cuestiones profesionales, que un poco marcan como horizonte posible la necesidad de irse del pueblo. Uh -huh. En muchos casos es unirse solamente a estudiar a ciudades más grandes, sobre todo a cursar la universidad, para después volver y desarrollar su vida en el pueblo. Y en otros casos, como en mi caso, yo siempre tuve muy en claro que no iba a volver a vivir al pueblo de donde es originario, de donde soy originario y de donde es mi familia. No sé si necesariamente había como una fascinación con la ciudad, cosa que no era tan real. De hecho, ahora no vivo en una ciudad, hace bastante tiempo que no vivo en ciudades, pero sí creo que lo que predominaba en mí era como una idea de necesito conocer otras cosas, necesito ver cómo se vive en otros lugares, necesito conocer gente que vive de diferente manera, que piensa distinto, que vive el mundo de una manera distinta. Y eso fue un poco lo que me hizo irme. Después hay una tensión que está todo el tiempo y es, en los pueblos tiende a haber mucho control social, es decir, somos pequeños, vivimos juntos porque nos estamos Sí. protegiendo entre nosotros, ¿sí? Esa es la idea por la que surgen los pueblos, por lo menos en los paisajes argentinos, ¿no? Es como en la inmensidad de la Pampa la gente se reúne un poco porque es más fácil para solucionar ciertas cuestiones de vida cotidiana y también por protección, eh, porque no es lo mismo vivir en el medio de la soledad a disposición de diferentes elementos que vivir agrupados. La gente se reúne para protegerse y ahí me parece que está el origen del pueblo y a su vez en esa protección hay al mismo tiempo, bueno, mucho control social, mucho saber qué hace el otro todo el tiempo, mucho permitir y no permitir ciertas cosas, reglas que en los grupos pequeños se establecen, sistemas de pertenencia o no pertenencia, de familias más importantes, todas unas lógicas que implican un determinado tipo de vida, imponen un determinado tipo de vida y que hay que saber navegarlas. Yo siempre digo que para Sí. vivir en un pueblo hay que saber ser de pueblo, ¿sí? Y después, la vida en la ciudad es totalmente diferente, es el anonimato, el no conocer a tus vecinos o la posibilidad de no conocerlos, la coexistencia de muchos grupos sociales diferentes, de orígenes diferentes, de miradas diferentes, la multiplicidad de actividades, la capacidad de, si uno tiene gustos muy particulares, encontrarse con gente que le gusta las mismas cosas que a vos. No sé, por ejemplo, leer. En un pueblo de la Pampa Argentina, no sé si hay mucha gente que le encanta leer. De hecho, en mi pueblo no había librerías y en ese momento había una Sí. muy pequeña biblioteca. De pronto, la ciudad ofrece esa posibilidad de encontrarse con otros que comparten intereses comunes y particulares.
Y también lo que creo es que la ciudad, con todas las cosas hermosas que tiene, implica muchos desafíos, conlleva a veces muchísima soledad. Hay una contención social que en general no está o, no, o es más difícil encontrar. Hay algo de la ciudad que es desafiante. Y ya que hablábamos de cambio, esta es una idea que en mí fue cambiando. A mis 20 años veía la ciudad como un lugar totalmente, o tenía la ciudad como en un lugar idealizado, y en mis 30, a lo largo de mis 30, disfruté mucho de vivir en ciudades muy grandes y de a poco también fui encontrando que ya no tenía tantas ganas de vivir en ciudades, que necesitaba volver a un lugar pequeño. Y en mis 40 vivo en un pueblo muy pequeño, de hecho más pequeño que el pueblo del cual provengo, y lo disfruto un montón. Es algo que aprendí a querer mucho. De todas maneras, esa tensión siempre está. De tanto en tanto aparece la necesidad de irse, de salir, de volver a la ciudad. Es una tensión que me parece con la que estoy condenado a vivir todo el tiempo. Sí, yo creo que como lo decías ahorita, ser de pueblo también como implica una posición, ¿no? Como una forma de serlo. Y en eso me gustaría como, o lo he anudado un poco, y es como la cotidianidad de la vida, más allá del lugar donde uno esté, y por eso creo que es tu éxito, no solo como novelista, sino como cuentista, que es como el espacio en el que más has trabajado, y es como esa prosa o ese discurso dedicado a la cotidianidad, al día a día, y quisiera que me hablaras de eso, Federico. Es que esa es me parece una de las cosas, de nuevo, que es como un arma de doble filo que tienen los pueblos. Um, Hay algo de los pueblos que implica cierta forma de vivir más o menos predecible. Sabemos que los días van a ser más o menos iguales, uno después de otro. Si el pueblo es pequeño, probablemente no sucedan tantas cosas. Y las cosas que suceden que son las cosas sobre las que se suele hablar en la mesa o en la sobremesa, son cosas más o menos predecibles. Quién nació, quién se casó, quién se puso de novio con quién tuvo algún tipo de accidente, quién está muy enfermo. Forman parte como de una especie de tejido social de comentarios y de charlas, a veces de chismes, pero que son rutinarios, ¿sí? Yo creo que ciertas personas en ciertos momentos de su vida ven esa rutina como una especie de ahogo, de agobio, de necesidad de salir de eso y de experimentar cosas nuevas, de vivir en un lugar donde no haya plan, donde la cotidianidad no sea predecible, ¿sí? Y al mismo tiempo, o en otros momentos de la vida, ciertas personas encuentran esa cotidianidad y esa cosa predecible de los pueblos como algo muy tranquilizador y muy acogedor, ¿no? Saber que las cosas van a ser más o menos iguales o van a permanecer en el tiempo. Creo que también tiene que ver un poco con en general, cuando hablo estoy pensando siempre en pueblos pequeños, ¿no? Hay varias ideas de pueblo, pueden ser pueblos más grandes, donde incluso la gente no se llega a conocer entre sí, pero si en general, si estamos hablando de pueblos pequeños, lo que suele suceder es que hay mucho contacto con la naturaleza, están como muy anidados en un determinado paisaje, y eso hace también que la naturaleza imponga en el ritmo del pueblo sus propios ritmos, sus propias épocas, como ese tiempo cíclico de lo natural, ¿no? Las estaciones, determinadas formas de vida en determinada época del año, saber que en invierno los días son muy cortos, que temprano uno se va a dormir temprano, te levantas y todavía es de noche, no ves a mucha gente, la gente está más bien recluida, que los veranos son días muy largos, el paisaje cambia. Y también entender esos ritmos de la naturaleza implica prestarle atención al tiempo y saber que se van a repetir. Digamos, uno no puede entender cómo es el verano habiendo vivido solo un verano. Estamos de una cierta repetición de veranos, ¿no?
necesitamos vivir 3, 4, 5, 10 veranos para poder decir, las características generales del verano son estas, y no este verano particular fue muy llovedor o muy caluroso. Y eso me parece que es algo que la gente del pueblo tiene más capacidad para prestar atención, está más en contacto directo con eso, es tema de conversación, hay algo de eso, de anidar en la naturaleza. Que cuando vivimos en una ciudad, por ahí, bueno, siempre estamos muy pendientes del clima, de si llueve o no llueve, hace calor o no hace calor, si hay ola de calor o no. Pero sí me parece que, no sé, saber en qué meses florecen determinados árboles o determinadas flores, en qué meses llueve o no llueve, son cosas que hacen más a la vida del pueblo y que ayudan a percibir el tiempo de una manera diferente, ¿no? De una manera en que el tiempo vuelve, retorna, las cosas son cíclicas. Hay algo de esa cotidianeidad que a mí me fascina, me atrae mucho, me da muchas ganas de escribir también. Y supongo que por eso aparece todo el tiempo en mi escritura. Bueno, Federico, hay una frase que me gustó mucho en Los Llanos, en la novela Los Llanos, y es que la ficción es la única manera de pensar lo verdadero. Y te cuento que hace poco estuve en otra entrevista para Literatura al Margen hablando que pues muchas veces la única verdad que parece importar es la que viene de la imaginación. Y quisiera que habláramos de eso, de la imaginación y de la verdad. Bien, esa frase en realidad no es mía, es una frase que en principio le escuché a Alexandra Cohen en una entrevista a una psicoanalista argentina y que a su vez ella estaba retomando de una serie de autores que la repiten, es una frase que podemos ir encontrando. Y me parece que tiene que ver sobre todo con no necesariamente saber o no saber qué es la verdad, que ya es toda una gran pregunta, Sí, eh, sino sobre todo en cómo comunicarla, ¿no? En cómo decir las cosas que nosotros creemos verdaderas, o incluso cómo darnos cuenta de cuáles son las cosas que nosotros creemos verdaderas. Y ahí me parece que eso es lo que más me seduce de la frase, que de alguna manera la ficción, con todo su artificio, con todos sus entretejidos, con todos sus hilos que no se ven por debajo, con todas esas cosas que claramente son muy diferentes a lo real, digamos, son una simplificación, que hay una complejidad mucho menor de la complejidad que tiene lo real. Muchas veces la ficción puede dar cuenta de algo que sentimos verdadero gracias a ese poder de síntesis, ¿no? O sí. yo lo pienso así, como desde la ficción la capacidad de destilar la realidad y llegar a lo verdadero o llegar a comunicar lo verdadero por otros caminos. Incluso llegar a decirse a uno mismo qué es lo verdadero para uno. La imaginación ahí entra también como una especie de posibilidad, ¿no? De cuña que se abre en el marco de lo real, que no necesariamente tiene que ver con dar cuenta de lo verdadero, sino con abrirse a otras posibilidades de relato, de historia, de conflicto, y darle lugar a cosas que tal vez en lo real no lo tengan, ¿sí? Creo que ese es el gran poder de la imaginación. Y de nuevo, usando o no la imaginación, ficcionalizando o no, llegar a lo real desde esos lugares, ¿sí? Yo en general no me considero un escritor demasiado imaginativo en el sentido de contenido. No sé si utilizo demasiado mi imaginación. Era algo que hacía más tal vez en la época en que escribía Cielos de Córdoba. Después me parece que con los años y con los cambios uso menos la imaginación y uso más el collage, el recorte, el ir juntando pequeñas cosas de un lugar y de otro y superponiéndolas, viendo qué pasa, cómo reaccionan entre sí, qué pasa cuando las hacemos convivir. Pero creo que una de las cosas que pasó es que con los años cada vez
menos imagino desde cero, desde una tabla rasa, digamos. Cada vez más me llama la atención lo real, lo que sucede, lo que pasa, lo que escucho, lo que veo en mí y en otras personas. Y esa cosa sumamente compleja que es lo real, que son los vínculos entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos entre sí, entre los seres humanos y la tecnología. Toda esa complejidad, mi forma de tratar de dar cuenta de ella es destilarla y hiperconcentrarla en algo que es ficcional, que no podría decirlo de una manera más, tratando de ser totalmente fiel a lo real, porque siento que no había forma de serlo, ¿sí? En esa destilación que es la ficción aparece algo más cercano a la propia experiencia o a lo que uno puede vivir como propia experiencia. Según te escucho, Federico, hay una, casi que también una aproximación, no solo a las historias, es decir, no sos solo un escritor que escribe libros, que has hecho una reflexión sobre el ejercicio de escribir. Y me gustaría que a lo largo de estos años que llevas haciendo trabajos Sí. creativos, además has hecho puestas en forma de arte, eres editor, esa reflexión de la escritura, ¿cómo ha surgido? Bueno, de una manera bastante natural en mí. Pensar naturalmente cuáles son las herramientas que estoy usando. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que una de las grandes situaciones que pasan en este punto, tiene que ver con coordinar talleres de escritura, que es algo que hago desde muy joven, que hice durante mucho tiempo. Y tanto en la coordinación de talleres como en los trabajos que implican más una relación con el otro, como podría llegar a ser la edición, aparece la necesidad de tener un lenguaje en común, ¿sí? De definir qué estamos haciendo, de hablarlo, de ponerlo sobre la mesa. Entonces, creo que ya esa primera instancia de nombrar el proceso es una forma de llamar la propia atención sobre el proceso. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo, no, pero ¿qué parte de la escritura estoy encarando ahora? ¿Qué parte de la escritura estoy atravesando? ¿Cómo se llaman estas herramientas? ¿Cómo se lo digo a otro? ¿Cómo lo hablo con otro? ¿Cómo lo comparto? Casi siempre, por lo menos para mí, cuando aparece el otro y aparece esa necesidad de compartirlo con el otro, aparece la capacidad de reflexionarlo, de charlarlo, de ponerlo como tema de conversación. Aunque sea una conversación imaginaria, pero de tenerlo como tema de conversación. Y es algo que se da bastante naturalmente en mí, como una especie de curiosidad natural por entender qué es esto que está pasando acá, qué es esto que me atrae tanto, qué es esto que me atornilla tantas horas a la mesa y me obliga a trabajar o a pensar, qué es esto que llena mi cabeza, ¿sí? Muchas veces son historias, tiene que ver con temas que te preocupan, con historias de vida, con obsesiones temáticas, digamos, o de contenido, pero muchas veces también tiene que ver con cuestiones formales. ¿Por qué? ¿Por qué funciona mejor una primera persona o una tercera persona? ¿Por qué el texto soluciona si cambio el punto de vista? ¿Por qué la segunda persona no me convence para este personaje? ¿Cómo construyo la voz de este personaje? ¿Cómo doy cuenta de esa voz que yo tengo muy clara en mi cabeza, pero cómo la traspaso al papel? Y para que de alguna manera se arme una voz parecida en la mente del lector. No sé, ese tipo de cosas me fascinan, ¿no? Son como, Sí. yo siempre hago la misma comparación, para mí son como resolver crucigramas o rompecabezas muy complejos, de esos de 1 millón de piezas. Bueno, hay algo ahí que es del orden del desafío, del disfrute, de la complejidad y a su vez del disfrute. Y me atrae. Maravilloso. Yo siento que muchas veces, como metidos en la idea de ser lectores o de ser escritores, a veces pasa desapercibidas estas cosas y como estos pensamientos que estás mencionando acá, Federico. Y quisiera que me hablaras también de la poesía, porque sé que eres un lector de poesía. A mí me encanta la poesía. ¿Qué hay en la poesía que no encuentres en otros lugares? Uy, misterio. Para mí la poesía es muy misteriosa, siempre.
incluso los poetas o los poemas más simples, que uno podría pensar como más simples o más llanos o con menos complejidad, para mí siempre es misteriosa. Hay algo mi disfrute de la poesía tiene que ver con sentir que hay cierta persona en este mundo que está usando el mismo lenguaje que yo uso todos los días y que conozco desde que empecé a hablar, pero lo está usando de una manera diferente. Lo está usando de una manera nueva, propia, casi en los buenos poetas única, y que implica enfrentarse a eso, a esa cosa misteriosa que dispara en uno sensaciones, percepciones, movimientos en el cuerpo, ideas, eh, emociones, sin que uno sepa muy bien cómo lo está haciendo. Eso es algo que disfruto mucho de leer poesía. Porque cuando uno lee narrativa, no sé, estás leyendo una novela policial, entonces estás intrigado por saber quién es el asesino o si tal personaje va a descubrir a otro tal personaje. Pero hay algo de eso que yo sé todo el tiempo cómo está funcionando. Incluso me puedo llevar a maravillar por cómo funciona, por cómo lo hizo, cómo construyó la intriga, la tensión narrativa. En cambio, en la poesía es más es como esta gente no tiene reglas. ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿De dónde saca? Son como, me parece siempre muy eso, misterioso y maravilloso. Para mí, los buenos poetas, no me sucede con todos los poetas también, ¿no? Incluso no me sucede con los mismos poetas en diferentes momentos de mi vida. Pero cuando uno en un determinado momento se encuentra a un poeta que uno siente que le está hablando a uno, uno siente que de alguna manera está sintonizando con esa cosa extraña, ese canto extraño que está emitiendo el poeta, es algo maravilloso, ¿no? Es como muy disfrutable. Y creo que, me parece que también por eso la poesía genera fanatismos. Todos los lectores Sí, de poesía y todos los poetas, en el fondo son fanáticos, somos fanáticos, ¿no? Porque todos en algún momento vivimos esa experiencia como de encuentro muy fuerte en algo que es, en un lenguaje que no es un lenguaje en común. Un otro uso de un lenguaje que podría llegar a ser el lenguaje de la comunidad y que hay como una mella ahí en la forma en que los poetas usan el lenguaje. Hay como una vuelta, como otro, no sé, siempre me parece majestuoso. Es como ver gente, como ver es, surfistas es en las olas, ¿no? Como que justo ahora que están las Olimpiadas y veía videos de sí. surfistas montando las olas, y cuando uno lee un buen poema, la sensación es esa, de sentir que alguien montó una ola con elegancia, gracia y con belleza. Sí, tú, Federico, estoy totalmente de acuerdo contigo y con esa sensación con lo Ay, imprevisto y misterioso del poema. Para terminar, Federico, te cojo un poquito a mansalva, pero aquí en Literatura al Margen siempre ponemos al final una canción de nuestros invitados que elijan así como espontáneamente y tengan una pequeña anécdota sobre la canción y nosotros la ponemos. una canción. Ahora estoy escuchando mucho no sé por qué, a Rosario Blefari, cantante, música, poeta, escritora, actriz argentina que falleció hace unos años y que a mí me gusta mucho lo que hace. Hay varios libros de ella, pero hay uno que es Diario del Dinero que me parece extraordinario. Y estas últimas semanas vengo escuchándola mucho, no sé por qué, porque la recordé y empezó a sonar un poco en loop Spotify. Estoy buscando a ver alguna canción en particular para mencionarte. Cualquiera de Rosario Blefari me gusta mucho. Encontrarse sin tener un buen motivo, dándole importancia a un papel muy chico. Físicamente no se parecían
Federico, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Literatura al Margen. Ha sido un placer. Esperemos que se escuche bien. Seguro que sí. Cuídate mucho, Federico. Un abrazo. Gracias por escuchar Literatura al Margen, un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Síganos en todas las redes sociales como @la HJCK.